Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos a nuestro espacio semanal con José Miguel Villarroya. José Miguel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Un placer estar de nuevo contigo. Oye, que obviamente tenemos que empezar hablando del fútbol y estaba mirando, bueno, poca cosa está pasando, y Europa todavía no ha empezado, Cristiano Ronaldo no está en la lista de los, tampoco debería estar, pero bueno, y Messi está, bueno, le está saliendo muy bien en la liga norteamericana. Pero yo te quería preguntar por esta tipa, ¿cómo se llama? No sé qué hermoso, lo del beso. Ah, Jenny Hermoso. sí, sí, Jenny entonces Hermoso. ahora ya le demanda al otro y Tebas, que no me acuerdo qué puesto tiene Tebas, pero bueno, ya ha dicho público. Presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues este ha dicho que el otro, y Rubiales, ¿cómo se llama este hombre? Este es el escándalo más grave de la historia del fútbol español. O sea, el tipo estúpido, ladino o verdaderamente piensa que un beso, además, está mirando a esta tipa, es muy fea. Bueno, Hablando o sinceramente, o fea sea, o hombre, tiene cara de un macho, de mujer no sea, tiene nada. sea guapa, hombre, el beso está mal. No, lo que pasa es que Tebas y Rubiales tienen una guerra declarada hace mucho tiempo. ¿Uno al Por lo- otro o frente a no sé quién? no, uno a otro. Uno al Pero otro. Tebas es a favor de quién. No. Tebas es el presidente de los clubes de fútbol. Es el que gestiona los derechos de televisión y todas Y es esas el que cosas. lleva mal con Florentino. Se lleva mal con Florentino Pérez y tenía una guerra abierta con Rubiales. Ajá, Bueno, Rubiales, con la Federación Española. sí, Pues claro, sí. la Federación Española controla los árbitros, controla los temas de fútbol internacional, controla la Copa del Rey, etcétera, etcétera. Entonces aquí había una guerra abierta entre el que ponía los derechos televisivos, que consideraba que también tiene que controlar los árbitros. Bueno, en total, digamos, peleas de poder. Y claro, te vas aprovechado el escándalo para salir ayer y dar un discurso como si se estuviera ardiendo Troya en España por el beso, ¿no? Y como si eso fuera lo peor, cuando dices, hombre, a Rubiales le puedes criticar porque era un mangante, y esto está claro desde el minuto cero que entró, pero claro, la gestión del otro tampoco que sea inmaculada, ¿no? Entonces, claro, tampoco va a hablar de los casos extraños de la vida, porque él también tiene casos extraños de la vida, ¿no? Entonces, pues claro, hablan de esto y punto. Pero bueno, yo las declaraciones de Tebas le hago el caso que le hago porque eso está claro que forma parte de esa guerra que él tiene con la federación, porque bien, cuanto peor esté la Federación Española de Fútbol, sea quien esté, porque estaba peleado con Rubiales, pero antes estaba peleado con Villar y mañana estará peleado con quien esté, porque es una lucha de intereses dentro del fútbol español. Entonces, claro, la pasta, exacto. Si no era pasta, pues no se pelearía nada. Sabes que hay un dicho, da igual de qué va la conversación, siempre termina con dinero. Con dinero, efectivamente. Entonces, bueno, pues eso estaba claro de que, bueno, pues te vas a aprovechar, has sacado pecho. Es un tema que como aquí lo han puesto, como si eso fuera, aquí hubieran matado a Manolete, ¿no? Como se dice en España. Manolete era un torero muy Sí, famoso sí, sí, sí. español antes de la guerra civil. Y claro, cuando pasa alguna cosa esta grave, pues lo llaman mayores, los jóvenes ya no, pero los más mayores decíamos aquello de que han matado a Manolete, ¿no? Bueno, parece que haya matado a Manolete y claro, esto es eso es aprovechado para quedar bien y decir, oh, yo soy un hombre maravilloso y fíjese, yo llevo ya años defendiendo al fútbol femenino cuando es mentira, porque no ha defendido nada, porque no les ha dado un duro, ni les ha dado nunca nada, y les ha, es decir, nada de nada, pero bueno, yo he defendido el fútbol femenino, a la mujer, no sé qué, no sé O cuántos, sea, el mundo de pan y circo total y ahí absoluto. está, punto. Y eso estaba claro. Hombre, ya tardaba en salir. Es decir, yo pensaba que iba a salir antes a hablar, ¿no? Pero ¿cómo Pero es que bueno, no han quitado este, o sea, este tipo le querían destituir? Al final, ¿qué pasó? O sea, es una democracia supuestamente, ¿o qué es bueno, España? el Tribunal Administrativo del Deporte ha dicho que no era una agresión sexual, que era una falta. Bueno, es que claro, el Tribunal de Deporte no puede juzgar si es agresión sexual o no. Entonces, el Tribunal de Deporte lo único que puede
juzgar son temas deportivos, ¿no? Entonces, claro, lo que ha sentenciado el Tribunal de Deporte es que la imagen, los hechos son impresentables, pero que constituyen solamente una falta grave administrativa. Bueno, esto ha quedado así, entonces lo que pasa es que, claro, como la FIFA lo ha inhabilitado temporalmente, la Federación Española pues lo ha inhabilitado temporalmente, claro, para que esto, claro, la temporalidad se termina, pues si lo vuelven a inhabilitar, pues dentro de 3 o 4 meses este señor, si no le inhabilita a nadie más, pues se puede llegar allí y decir, oiga, yo soy el presidente de la federación porque a mí no me ha echado nadie, ¿no? Entonces lo que ha hecho esta señora, yo supongo que aquí motivado por el fáctico, hasta que puede cobrar, pues le han dicho pon tú la demanda, porque entonces, claro, esta demanda es demanda penal. Entonces, claro, si es demanda penal, O sea, el tipo eh, le besa. si es demanda penal, pues entonces lo que harán, claro, puede ir a la cárcel, ¿no? Entonces, si va a la cárcel, pues entonces sí que es una inhabilitación total, absoluta, porque no puede, o sea, porque aparte de la sentencia, aunque luego al final no fuera a la cárcel, pero sí que puede haber una inhabilitación, digamos, por secula seculorum. Le pueden meter 15 años de inhabilitación o cosas de esto. Es decir, así está el tema, ¿no? Claro, aquí el tema que yo ya te dije la otra vez que hablamos de este tema, es que a este señor se lo querían cargar, porque es muy impresentable, independientemente del beso. Por ya actuaciones, digamos, mafiosas, de Es que corruptela, todos son la mafia. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo trabajaba el tema del G14. Está hablando finales de los años 90, con Berlusconi, con todo este grupo que montaban su Liga de Campeones en esa época. Yo estaba dentro de este grupo que yo estaba montando, ¿no? Con Berlusconi en la cabeza. O sea, te estoy hablando del 96, 7, 8, por ahí. Finales de los años 90, si te acuerdas. Después, ahora sí, 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 Florentino sí, y me acuerdo. compañía, pues el primer intento yo estaba dentro. Y yo salí en el año 2002 porque yo me di cuenta que yo el único que no tenía protección, porque yo me di cuenta que estaban, todos estos equipos estaban lavando el dinero de la droga a través del fútbol. O sea, yo te Sí. comenté, un editorial español, da Bueno, igual cómo se llama. esto aquí en España nunca se demostró, pero Bueno, te presuntamente voy a decir que un editorial hace el muchos, Super Depor del Endoiro se justo pagaba con el te lo iba dinero a decir. del clan de los Charlines, ¿no? Esto Mira, se... en los años, te estoy hablando un poquito después de que salió mi libro Verdadera Historia del Club Bilderberg en 2005, un editorial, No Planeta, se me acercó y estaban muy interesados que yo escribiera el libro que cuenta todo, la parte esta oscura del fútbol. Y obviamente estaban muy interesados en el tema del Endoire, y yo esto lo conocía, bueno, de dentro. Y por eso salí espantado y temiendo en eso, o sea, yo temía mucho más eso que a Bilderberg que cualquier de estas élites mundiales, porque yo estaba dentro y me daba cuenta como todos estos grandes equipos, y en esa época tú tenías, o sea, todos estos equipos del fútbol, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Múnich, o sea, y todos los medios que Vizcay B, Grupo Kirch en esa época, ¿te acuerdas? O sea, tenía el dinero de la publicidad y estaban todos metidos en el saco de lavado del dinero de la droga. Yo no estoy hablando de Madrid o Barcelona, equipos concretos, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo, yo lo vi por dentro y tú comentaste el Super Deport, obvio, absolutamente obvio. Y claro, o sea, es decir, el sistema es tan podrido desde hace tanto tiempo que ahora mismo que están hablando de un tipo con la cara de un paleto de pueblo, ¿sabes? Besando a una tipa que parece un tipo, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que están intentando de desviar o obviar verdaderamente? Fue lo que tú dices, claro. Es decir, no lo queremos cargar, pero claro, si te lo cargas por algo que a la gente no le ha llegado, este señor puede tirar de la manta. Ah, Absolutamente, Juan. te lo cargas porque la población española ha salido en masa pidiendo su dimisión porque ha
agredido sexualmente a Una esta señorita, locura, una pues locura. entonces, claro, este señor, aunque luego salga diciendo, no, porque yo he estado pagando a fulanito y menganito, ya nadie se lo creerá, ¿no? Porque dirá, bueno, lo dice porque ahora quiere quedar bien, ¿no? Bueno, esta, digamos, es la realidad. Yo ya tengo claro de que este señor, a ver, tenían que haberlo echado hace mucho tiempo, pero por otras cosas, no por De esto. una sociedad española que está destruida, muerta de hambre, no tiene dinero ni para caerse muertos, ni para un entierro tiene dinero ni para comer un pan. No salen a la calle en masa pedir la dimisión del gobierno en el caso de su propia existencia, pero sí salen a la calle pedir la dimisión de un imbécil que ha besado a una tipa que parece un tipo. ¡Qué locura! Bueno, esto es, si viviera Gramsci, pues diría, Te daría eh, 1000 vueltas y las mandar no al sé qué carajo escribir. toda esa gente. Gramsci diría, ya no sé qué escribir, ¿no? No sé qué escribir. Gramsci ya, aquello de la hegemonía cultural, diría, no, esto ya no, lo ha superado, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, o sea, tú y yo hablamos muchas veces citando a los grandes pensadores, ¿no? Y claro, yo muchas veces pienso, cara, es que la masa social no sabe, no conoce el trabajo de esa gente. Entonces No, debe no, 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 no. verlo porque, o sea, ahí tienes la información que te explica el mundo de hoy desde una Bueno, óptica. Goebbels diría, coño, yo soy un tonto el bote, ¿no? Claro, Goebbels diría, hostia, si yo hubiera podido hacer esto, pero ya estaríamos mandando. A mí no se me había ocurrido. No se me Yo habría solo con el... ocurrido esto. Tú fíjate, esto, fíjate, no, no llegué, no llegué. No, 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 o fíjate. sea, que no tenía claro, pues, o sea, es incomparable que vos con No, la no, 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 ropa no de... tenía redes sociales, no tenía estas cosas, ¿no? Ay, Dios. Oye, hablando ya, cambiando de tema un poquito, aunque el tema este de fútbol, no, ese es nada, ese es el fútbol, es, o sea, el Bueno, manicomio, cuidado, el fútbol es un reflejo de la sociedad. manicomio colectivo lo que estamos Colectivo. Es viendo. decir, lo que pasa en el fútbol, sí, ya sé que a la gente a lo mejor la aburre que hablemos de un jugador, pero estas cosas que estamos diciendo ahora, esto es un reflejo de la sociedad Totalmente. de un país. Es decir, y hay ya grandes estudiosos que han estudiado el fútbol como reflejo de lo que es la sociedad y lo que es la historia de un país. Tú puedes estudiar perfectamente la historia de un país a través, no digo los resultados de fútbol, pero sí del desarrollo de los clubes de fútbol, de la afición, como ya porque al final el fútbol forma parte de la vida de la gente, de muchísima gente. Para algunos no tiene ninguna importancia, pero para muchísima gente sí que lo tiene. Y Totalmente, sí. por lo tanto, el fútbol, hoy en día, el fútbol forma parte de la sociedad. Y lo que se ve en el fútbol es un claro reflejo del nivel que tiene la sociedad. Oye, hablando del claro reflejo, ya cambiando el tema, hablando de la política, yo te pregunté justo antes de empezar, porque, bueno, tú y yo, la gente dice, no, es que tal, esa, preparáis muy bien a fondo las vuestras charlas. Nosotros no preparamos nada. Yo, cuando conectamos, le pregunto a José Miguel, oye, ¿de qué hablamos hoy? Tal, y nos vamos. Entonces, mira, hay un personaje en Argentina que se llama Milei. Ok, Sí, seguramente sí, te la has visto. Bueno, es decir, Milei, yo ya he entrevistado a varias personas argentinas. Ayer tuve una entrevista para mi canal Estudio en Punto Media, donde hablé con un argentino, un economista importante, se llama Adrián Salbuki, y le pregunté, bueno, o sea, Milei es la consecuencia del desmadre que estamos viendo en el país. Ahora, hablando de España, ¿ha habido un Milei, entre comillas, en política española? bueno, podrías incluir a lo mejor, por el tema, porque este señor parece algunas salidas de tono, parece un friki, ¿no? Es decir, Pero no eh, solo por la salida del tono. hombre, digamos que aquí, claro, lo que pasa es que eran tiempos muy pretéritos donde era más difícil, ¿no? Que esta gente tuviera a lo mejor el enganche que tenían, podían tener ahora, pudiera ser Jesús Gil o Luis Mateo. Mm. Sí, pero bueno, Claro, con toda, ya sé que las comparativas son yo odiosas y llegué a aquí hay España en imperativas, pero 1993. claro, estamos hablando de muchos años atrás,
era muy difícil que esta gente tuviera un enganche en la población porque el país no estaba en un nivel tan desastroso como está ahora, ni la gente estaba tan desengañada, o mucha gente, porque hay mucha gente que vota, pero con la nariz tapada, y hay que decirlo así de claro, porque piensa, uy, cuidado que no entre este que es peor, o cosas así. Pero claro, en aquella época es verdad que un Jesús Gil o un Mateo, pues claro, enganchaba a muy poca Ese es gente. el tipo de propietario de Galerías Preciados, ¿no? Sí, ya han muerto los dos, ya son fallecidos los dos. Ruiz Mateo era el dueño de Galerías Preciados, luego su mujer fue presidenta del Rayo Vallecano, Del Rayo Vallecano, me acuerdo, sí. Bueno, y ladrones. Jesús Gil era el presidente del Atlético de Madrid, Sí, sí, luego sí. alcalde de Marbella, mucho tiempo. Bueno, y eran estos personajes un poco, a ver, que aparecían en la política, pero porque salían, digamos, de los medios de comunicación Sí, o pero no. eran ladrones. O sea, Ruiz Sí, Mateo. hombre, claro, ya es que ya eran ladrones, porque claro, Ruiz Mateo ya venía de estafar con Rumasa, Media Ya me Humanidad. acuerdo, Jesús sí, sí, sí. Gil tenía detrás lo de los Ángeles de San Rafael, que se cayó medio bloque, 4 o 5 bloques con muertos y demás, pero el franquismo se lo tapó. Es Sí, decir, sí, era sí, sí. gente ya, claro, Milei viene de ser tertuliano, por lo que yo sé, tampoco Pero soy. Milei es, o sea, Milei no es el, o sea, estos No, otros él viene un eran poco, él sale un criminales. poco del mundo televisivo, ¿no? Es decir, Eso sí, pero, o sea, yo conocido creo, por las tertulias de televisión. Claro, yo el bagaje que tiene, el background que tenga detrás de este señor, pues no lo sé. Lo que pasa es que es verdad que se ha hecho conocido, digamos, estos años por salir en programas de televisión, en tertulias y en tal. muy poco tiempo, o sea, es Muy decir, poco. Bueno, pero yo creo que esta gente, claro, la televisión, y a lo mejor ya no tanto la televisión, porque a veces a mí también me conoce más gente por los vídeos que la gente cuelga que no por el programa de televisión en sí, sí, ¿no? Yo creo que hoy las redes sociales magnifican mucho todo, entonces, claro, yo creo en mi ley, pues aparte de lo que haga en televisión, pues claro, si los vídeos suyos se convierten en virales en Argentina y él da un discurso, claro, yo creo que él está sembrando en un territorio que está fácil de sembrar, porque Argentina está, bueno, si estaba mal hace unos años, ahora ya es un desastre una absoluto. inflación de Una 150. inflación del 200%, no sé qué, gente con una pasando hambre de miseria y con unos gobiernos de corruptela generalizada, continuada, de los peronistas y de los que no eran peronistas, ¿no? Porque ahí se han ido cambiando el otro, que también era presidente de Boca Juniors, ¿no? Que era alcalde de Buenos Aires, Sí, que Macri, Macri, que era presidente de Boca Juniors, y el fútbol, ves cómo el fútbol va apareciendo por todos los sitios. está claro. Entonces, claro, que han dejado el país como lo han dejado. Yo creo que hay un descrédito general de la política. Y bueno, pues Milei se ha ganado. Es decir, bueno, con unos discursos que a lo mejor son para mí muy Pero fíjate, el simplistas, discurso de pero que Milei, la gente, bueno, yo creo que él dice cosas que la gente quiere escuchar. A ver, a mí lo que siempre me queda con este tipo de personajes es si verdaderamente tienen una alternativa a o simplemente son agentes del sistema para impedir que haya un cambio real, ¿no? Porque, claro, hoy es mejor, a ver, porque esto, la historia es verdad, y los historiadores sabemos que no se repite, aunque Marx, Hegel decía que siempre se repetía 2 veces y Marx decía primero como tragedia, después como farsa, pero bueno, es decir, lo que pasa es que aunque no se repita, porque claro, los condicionantes son otros, pero hay determinados aspectos de la historia que no que se repitan, es que no cambian o cambian muy poco. Entonces, claro, aquí hay un problema. Es decir, en los años 30, por ejemplo, 20-30 del siglo pasado, el periodo de entreguerras, claro, había una crisis espantosa, los primeros años de después de la Primera Guerra Mundial y luego los años de la depresión del 29, del crash bursátil del 29, claro, que aquí había realmente una fuerza, por un lado, revolucionaria, porque verdaderamente había partidos marxistas que preconizaban la revolución con mucha fuerza y, claro, los partidos tradicionales estaban ya desacreditados por la gente. Claro, ¿qué hizo el sistema? Pues inventó a nuevos políticos. En el caso de Italia Mussolini, en el caso de Italia Hitler, porque es verdad que Hitler gana las elecciones, pero le nombran canciller los
amos del cortijo para entendernos. Y él al final pues gobierna para los amos del cortijo, porque ya hace la limpieza en la noche de los cuchillos largos del sector más revolucionario dentro del partido. Bueno, entonces, claro, hoy en día es muy difícil presentar a un Hitler, porque, claro, la gente dirá, bueno, cuidado, ¿no? Entonces, claro, se busca a lo mejor un personaje. Yo no digo que Milei sea el caso porque lo desconozco. Supongo que los argentinos sabrán más que yo de ese tema. Pero claro, puedes presentar a un señor como Milei, en Italia han sacado a la Meloni, que al final, claro, va de antisistema, voy de anti no sé qué, pero una vez estoy en el poder, pues lo que hago es lo mismo que hacían los otros, es decir, con 4 pamplinas para quedar bien. Pero fíjate, este Milei, él Claro, habla entonces, que los zurdos, nosotros, los de izquierda, somos la lacra mundial. sí, Y claro, si bueno, pero estos eliminásemos las discursos. de izquierda, todo irá bien porque el capitalismo es el modelo más maravilloso del Sí, mundo. sí, bueno, claro, y también ha dicho que va a echar a China porque China es comunista y va a volver a Estados Unidos. Claro, a ver, son discursos, a ver, yo por eso digo siempre que yo de estos personajes siempre los discursos luego quiero saber si los discursos se concretan en realidades empíricas, porque dar el meeting dar un discurso en un meeting o en una cadena de televisión, pues queda muy bien, pero luego si estás en el gobierno, a ver qué haces. Entonces yo siempre la duda que tengo, a ver, yo evidentemente a mí, sin, a ver, tampoco creo que los argentinos vayan mejor porque no gane Milei y gane el impresentable de peronista que está con la Cristina Kirchner ahora, ¿no? No, esta Cristina Kirchner, bueno, es la Es peor. decir, claro, es que, claro, el problema que tienen los argentinos es que van de Guatemala a Guatepeor y a Guate hundimiento, ¿no? Porque es igual el que gana, esto es un desastre. Pues claro, es decir, el tema es que, bueno, es que igual aquí lo que están jugando es a la engañifa, es decir, porque a lo mejor lo que realmente sí que tienen que hacer los argentinos es cambiarlo todo, porque claro, mientras se sigan creyendo los pegotes del peronismo y de los otros y el de la moto, pues eso no va a cambiar, porque claro, el peronismo sí que tiene un discurso que parece Lenin cuando está en la oposición, y luego cuando está en el poder, pues vamos, hace todo lo contrario de lo que dice, ¿no? Entonces, yo ese es el problema. No sé por dónde va mi ley. Ese hombre, claro, yo lo que he visto de mi ley me echa para atrás por mi ideología. Pero, y, a ver, Pero y ¿sabe lo va, que pasa? Que va. este tipo es economista, ¿ok? Sí, sí, bueno, pero bueno, también economistas sale el que sale conmigo en televisión que no acierta una. Y yo los economistas le doy el crédito que tienen, ¿no? Porque al final dicen cosas que, a ver, hacen predicciones de pasado. Porque Lo claro, que te quería decir es que es economista, pero como la mayoría, como tú dices, la mayoría de los economistas no son teóricos y no entienden el concepto de la teoría de crisis. No han leído a Marx, este tipo además lo ha dicho y está orgulloso, pero o sea, es una locura porque al final la élite mundial, todos han estudiado Marx y lo conocen mucho mejor que la mayoría de los que se llaman marxistas. sí, Entonces, lo que pasa es que en muchos sentidos, fíjate, si hablamos de desde una óptica más elevada, los problemas de la civilización moderna son de naturaleza objetiva. O sea, el progreso tecnológico exige la división de la mano de obra. Y esta a su vez exige que la expansión de la escala del mercado para la venta de productos. Y como el mercado tiene límite, porque el planeta Tierra tiene límite, tú no puedes expandirte más allá del espacio. Por eso hoy en día estamos viendo esta conquista, intento de conquistar el espacio. Como aquí no puedes expandirte más, o expandes hacia abajo o hacia arriba. Entonces, desde el siglo XVIII, bueno, principios también del siglo XIX, y Europa tenía una gran cantidad de estados, bueno, verdaderamente independientes en el sentido tecnológico. Entonces, para principios del siglo XX, el volumen del mercado, bueno, necesario para controlar una nación legítimamente soberana, era de unos 50, 60 millones de consumidores. Y en ese momento, en Europa solo existían 5 o 6 estados que podemos decir autosuficientes. El Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, a Francia, Gran Bretaña y, bueno, quizás España. Y ninguno de los otros países eran independientes en el sentido de que para proveer líderes del consumo por medio y adecuación a sus ciudadanos tendría que unirse
en calidad de satélites o quizás socios junior a estas asociaciones dirigidas por algunos de los países o imperios que acabo de mencionar. Y ahora, para medianos del siglo XX, el volumen de los mercados de un país necesitaba controlar y garantizar una economía autosuficiente. El desarrollo ya aumentó por el factor de 10 a 500 millones de personas, lo que hace falta ahora mismo para crear, digamos, una región económica. Necesitas entre 300 y 500 millones de personas. Y en ese momento, estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, solo dos estados-nación podían ser verdaderamente independientes como líderes de estas grandes asociaciones internacionales. La URSS, que es representante del modelo económico socialista, Estados Unidos del bloque capitalista. Y en aquel entonces ya no era posible, bueno, tomar en cuenta ni China ni India, porque no eran mercados de consumo en el sentido de moderno de la palabra, o sea, su economía era mayoritariamente natural. Y no obstante, la economía global siguió desarrollándose. Y para la década de los años 70, el volumen del mercado necesario para el desarrollo, bueno, más o menos sano de la economía autosuficiente llegó al orden de 1.000 millones de personas. Entonces se hizo evidente que mientras se mantuviera el paradigma de este desarrollo global, es decir, el progreso tecnológico, en el mundo solo habría espacio para un Estado independiente hablando del modelo económico. Entonces hemos ido de 4 modelos en el siglo XIX, inglés, prusiano después de la guerra con Francia, estadounidense finales del siglo XIX y japonés después de la guerra con Rusia zarista 1904-1905 a 2 finales de la Segunda Guerra Mundial, bloque capitalista socialista, y a partir de 91, 1. Al morir la Unión Soviética como modelo, se unieron en el modelo liberal financista planetario. Entonces, la gente que dirigía en ese momento el Politburo del Partido Comunista, del Comité Central de la Unión Soviética en los años 70, te estoy hablando, tuvieron que preguntarse si sería inteligente acelerar la destrucción de la economía occidental y de Estados Unidos, porque en esa época te recuerdo que nosotros estamos mucho más cerca de ganar la guerra contra Estados Unidos que ellos contra nosotros. Sobre todo Estados Unidos tras el incumplimiento de 1971, o sea, el rechazo del patrón oro y la catastrófica crisis petrolera de 73. Entonces, la pregunta que se enunció de forma explícita y la respuesta se redujo a 2 problemas de la naturaleza mucho más simples y más importantes, o sea, a nivel tecnológico. Y una de ellas tenía que ver con la capacidad de la URSS para controlar de manera directa territorios que formaban la zona de influencia de Estados Unidos en ese momento, o sea, el mundo capitalista occidental, lo que tras el colapso, si se colapsara Estados Unidos, el mundo soberano, inevitablemente se iniciaría este proceso destructivo y peligroso en muchos sentidos, no para el mundo capitalista, sino para el mundo entero. Y esto es algo que los Estados Unidos no entendieron, y este tipo, Milei, mucho menos. O sea, que tú no puedes, si una parte muere y la otra que vive, sobrevive, en este caso Estados Unidos, tiene que hacerse a cargo de todo el bloque socialista. Lo han hecho al expandir la economía mundial en estos 17 años, entre 91 y 2007. Pero después llegaron al mismo problema de ahora, el límite de crecimiento. Y como no hay lenguaje, como ya hemos hablado muchas veces, para explicar lo que está pasando, la crisis sistémica que se nos avecina afecta no solo a Rusia o a China o a la India, sino al mundo entero. Y esta es la crisis que ahora mismo está a punto de explotar. Y esto es algo, un tipo como Milei, cuando está hablando que los zurdos son los responsables de todo, te das cuenta enseguida que a nivel teórico es muy, muy bajito. No, totalmente. Es que estos análisis no los hace nadie, ¿no? Entonces, como no los hace nadie, a ver, yo que creo que estamos viviendo una época también muy pobre ideológicamente. Es decir, yo creo que todos a ver, yo creo que las cabezas pensantes importantes que están en los sitios aquellos que siempre hemos hablado, donde la gente no tiene Instagram ni Twitter y no se ve, ahí sí que piensan, o creo que piensan, ¿no? Pero evidentemente toda esta gente que se presenta a la política tiene un nivel teórico, hombre, yo creo que algunos ya ni de 0, yo creo que algunos tienen de menos, ¿no? Es decir, menos 10 o menos 20. Entonces, claro, yo creo que lo que se hace también reflejo de una sociedad que tampoco tiene un gran nivel teórico. Yo no digo que tengan un conocimiento exhaustivo de Marx o de Gramsci o incluso de Milton Friedman o de
o de Luke o de Hobbes, pero al menos que tuvieran unos pocos conocimientos de teoría política, ¿no? Saber un poco por dónde va la política. Claro, como no lo hay, pues entonces lo que se hace son esos, más que discursos, proclamas de que son, bueno, que sirven pues para el TikTok, ¿no? Sale de TikTok, normalmente es un vídeo de 20 segundos, 30 segundos, pum, tal, como tú dices, los marxistas, los comunistas, tal, el otro, no, los fascistas, ¿no? Y claro, todo eso lleva a un empobrecimiento teórico. Entonces, claro, plantearse todo lo que tú has dicho, que es la realidad que tenemos de una crisis estructural del capitalismo, porque ya no tiene capacidad de crecimiento y por lo tanto tiene que adaptarse y cambiar las formas de producción, cuando además lo que va a dejar es a una gran mayoría de población fuera del sistema, porque no va a haber trabajo para toda la gente a la que se va a caer fuera de este sistema y este cambio de paradigma de producción, porque no de paradigma socioeconómico, porque el capitalismo va a continuar porque no tiene alternativa real en estos momentos. Es Exacto. decir, lo que va a cambiar es el sistema productivo en sí. Es decir, lo que va a cambiar pues, va a ser, si ahora tenemos un sistema industrial, financiero, tecnológico, pues posiblemente el industrial va a quedar ya, si ya estaba, era de esta triada, era el que menos importancia tenía, prácticamente va a quedar reducido a la mínima expresión y vamos a hablar donde se va a pasar a un capitalismo donde la importancia fundamental la tendrán las nuevas tecnológicas y evidentemente el capitalismo financiero, que es el único capitalismo que le permite seguir creciendo a ese 1% que tiene la riqueza mundial. Es decir, porque a través de inversiones, a través de bolsas, a través de fondos de inversión, etcétera, 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 su riqueza va aumentando a expensas de la pauperización de la mayor parte de la población. Pues claro, el problema que también ellos ven es que si la gente va cayendo fuera del sistema, ahí claro, puede pasar muchas cosas. Puede pasar como en Estados Unidos, que la gente entra a robar a las tiendas, pero claro, esto seguramente pasará. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo que está pasando en Estados Unidos, José Miguel, es justo lo que hemos visto en la Unión Soviética a finales de los años 80. O sea, yo me acosté en un país que se llamaba la Unión Soviética y me desperté en un país que no era mío, Rusia. Si yo no soy ruso, yo soy una octava parte ruso. Octavo, mi padre es de Leningrado, mi madre es de Minsk, mi abuelo es de Crimea, tártaro de Crimea, soy cuarta parte descendiente de Chingis Khan. O sea, somos una mezcla de muchísimas culturas, pero mi país murió y al morir mi país, o sea, el 40% de la población, nosotros perdimos todo, como 40% de la No, no, población. claro, claro. Y lo Bueno, mismo está pasando en Estados Unidos. Ellos claro. lo mismo, lo que pasa es que no lo entienden. Pero tú no Bueno, puedes... claro, no lo entienden porque ellos, eso, claro, esto también, ellos están en el proceso. Lo que pasa es que, claro, igual que la Unión Soviética, sí que se vio un proceso y que había mucha gente que veía, pues tú lo viviste en la Unión Soviética, yo lo vi en la RDA, cómo se iba desmantelando un sistema con una ideología clara, con un sistema social claro, un sistema económico claro. Por lo tanto, eso poco a poco, claro, no fue de golpe, sino que poco a poco, por lo menos en la RDA, digamos, desde la caída del muro hasta la unificación en el año 90, pues vimos que cada día sacaba el gobierno de la RDA, no de la República Federal, sino de la RDA, iba sacando leyes que iban modificando todo y por lo tanto ese mundo se iba cayendo. Claro, el problema que tiene Estados Unidos es que ese proceso no lo tienen, claro, digamos, visible, porque ellos están en un país desde Estados Unidos, donde hasta ahora, en principio, no se pone en cuestión el sistema económico ni el sistema social del país, pero que en estos momentos lo que tienen es una ofensiva interna, bueno, externa e interna, de unas élites globalistas que quieren cambiarlo todo. Y por lo tanto va en contra de la gran mayoría de la población. Claro, entonces, claro, la persona lo que está viendo es que va perdiendo. Que eso también está pasando en Europa Occidental y la gente tampoco se da cuenta. Y pues claro, aquí no está en cuestión, es decir, la Unión Europea, por ejemplo, no se está poniendo en cuestión la Unión Europea, no se está poniendo en cuestión la democracia liberal burguesa capitalista, ¿no? Pero claro, se te están aplicando unas leyes que van en contra de la población. ¿Para qué? Para desmantelar en el fondo, no la Unión Europea en sí,
pero sí para desmantelar toda una serie de Totalmente. relaciones que el propio sistema había creado, porque en estos momentos el sistema, para crecer o para seguir manteniendo ese crecimiento, no puede mantener esas reglas de juego, para entendernos, para que la gente me entienda. Por lo tanto, es decir, la transformación existe y claro, la gente no la entiende, en el sentido de que tú y yo la pudimos entender en ese momento. ¿Por qué? Por lo que veíamos era un desmantelamiento total de un ¿Y sistema. por qué somos teóricos? Venimos del Somos mundo. teóricos, ¿sabes? Porque también tenemos un conocimiento teórico de tal. Pero luego, aunque no tuvieras ese conocimiento, sí que veías que las cosas cambiaban. Tú puedes intuir, pero tú y yo lo podemos No, explicar en claro, palabras. claro, a ver, pero incluso en la RDA, yo supongo que en la Unión Soviética pasaría lo mismo, es decir, la gente lo que veía, pues veía, por ejemplo, que tú ibas al médico y tú antes el médico lo tenías gratis y llegabas allí y además decías, mire, que a mí me duele el brazo, y decía el médico de cabecera, no, pues ahora, mire, pasa usted a la puerta aquella que está el traumatólogo, ¿no? Y le ve, ¿no? Cuando llegaste un día, dice, no, me duele el brazo. No, pues mira, apúntese aquí y dentro de un mes o dentro de 2 meses venga. Claro, eso ya era durante la RDA. Por lo tanto, tú ya veías, es decir, la gente, aunque no tuviera ese conocimiento teórico, ya veía que las cosas iban cambiando. ¿Por qué? Porque ya intuía por las leyes que aplicaba el gobierno, De la porque misma, sí. se desmantelaba las estructuras del SET, se desmantelaba la estructura del Consejo de la República, Sí. se disolvió el Ejército Popular Alemán, se disolvió la Stasi. Claro, todas estas cosas ya las ibas viendo. Entonces decías, no, vamos a lo que tienen los otros. Pero claro, en Estados Unidos o incluso en Europa Occidental, la gente no lo ve, porque la gente no ve que el gobierno esté desmantelando nada. Es decir, nosotros seguimos votando en unas elecciones, se siguen presentando los gerentes a soltarnos su rollo en la campaña electoral, no se pone en cuestión que un señor, el rollo de que no, usted si trabaja pues es millonario, si no trabaja porque es tonto, es pobre, es tonto. Estas No, cosas aquel tipo, que se han dicho siempre, pero claro, la persona que ve, pues la persona ve que en estos momentos, pues toda una serie de condiciones que el sistema creó porque le convenía, en estos momentos no le conviene y el sistema los cambia. No los cambia, es que los destruye. Porque la condición sine qua non para que el sistema triunfe en estos momentos, este sistema capitalista de nuevo cuño, que serán las tecnológicas, y el sector financiero, que sí, siempre ha estado en el capitalismo, como decía Marx, pero que cada vez iba a tener mayor importancia y sí, lo seguirá teniendo, ya no le interesa que una serie de condiciones que tenían las poblaciones, como mínimo, de Europa sí. Occidental o de Estados Unidos, entre comillas, pues ya no existan, porque si mantiene esas condiciones, su crecimiento no será igual y por lo tanto se mantendrá en una crisis. Por lo Porque tanto, el desarrollo con objetivo del paradigma económico global predeterminó en esa época la muerte de uno de los superpoderes, es decir, su transición a un único estado independiente en el mundo. Pero claro, cuando Estados Unidos se enfrentó el mismo problema, o sea, 10 años después, lo resolvió como de manera muy distinta, o sea, con una decisión meramente política. Primero, decidió destruir la URSS. Te repito, en los años 70. Nosotros, la Unión Soviética, estaba muy cerca de ganar esta guerra. ¿Okay? Y dudaron justo por la responsabilidad de hacerse cargo de toda esta parte que iba a quedarse después ¿cómo se llama? Del desmantelamiento de Estados Unidos. Entonces, pero los gringos, los estadounidenses, no tenían esto. Primero decidieron destruir la URSS y después se enfocó en lidiar con las dificultades emergentes de este bloque postcomunista que, como podemos ver hoy en día, resultaron ser exactamente las mismas del pasado. Y para que los líderes de la Unión Soviética no pudieran encontrar soluciones, el Occidente colectivo de forma mucho más sencilla. Vamos a desmantelarlo y ya después lo veremos. De hecho, se fíjate, desde mi punto de vista personal, Estados Unidos no pudo ni podrá resolver estas dificultades que dentro de muy poco serán evidentes para todos. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos como los grandes urbes, Filadelfia, Chicago, Baltimore, Detroit, Los Ángeles, San Francisco, o sea, el país entero, tú tienes barriadas enteras de muchísimo espacio llenos de drogadictos, de narcotraficantes, de todo. Y la desaparición de la URSS forzó a Estados Unidos
a hacer ¿qué? Controlar su antigua esfera de influencia, bueno, de forma directa. Pero es obvio que no pudo con la tarea y la consecuencia es lo que hemos visto en los años 90 en la URSS. Y este fuerte aumento del terrorismo, que por cierto fue creado y desarrollado por estos superpoderes como parte de esta confrontación entre sí, o sea, la pérdida de control sobre el mismo, podemos relacionarla con la destrucción del sistema, ¿okay? De esta paridad mundial negociado en Yalta en 1945. Pero este no es el punto principal. O sea, al aprovechar los recursos de la URSS, porque esto lo ha hecho, que se estaba desmoronando, Estados Unidos se anotó otro logro tecnológico, hablando de los avances que Milley no entiende, y enfrentó la necesidad de financiar el siguiente. Entonces, para pagar esta deuda, sin embargo, ya en el futuro va a necesitar no 5.000, sino 10.000 millones de consumidores que ni siquiera existen físicamente en el planeta Tierra. Por eso cuando Milei habla que los zurdos es el problema y si privatizamos todo se soluciona todo, yo le estoy mirando a este tipo y pienso, oh, pendejo pobre, no entienden mierda de cómo funciona el modelo económico. Entonces, seguramente no le dejarán ganar. Yo creo que... pero fíjate, muchos de los problemas financieros del sistema capitalista moderno han sido ocasionados precisamente por el hecho de que como no hay nuevos consumidores, los líderes de Estados Unidos... No es que no haya nuevos, es que cada vez habrá menos. Obvio, o sea, es decir, habrá menos y no hay nuevos. Han empezado de forma implícita o explícita incrementar las capacidades de los consumidores para aumentar la demanda, lo cual ha provocado en muchos sentidos la crisis de la deuda. Ya, a ver, cada vez habrá menos porque la gente tiene menos dinero. Lo que pasa es que también el sistema te genera necesidades, porque más allá de las necesidades vitales que decía Marx, es decir, el comer, el vestir y el tener una casa, claro, el sistema te va generando otras necesidades, porque hoy en día, a ver, si no tenemos móvil, estás muerto para el tema Lo del hemos trabajo, comentado, sí. no sé qué, claro. Entonces te tienes que comprar un móvil. Por lo tanto, claro, ahí ya generan un consumo. Si no tienes internet, también estás muerto, no existe. Por lo tanto, eso genera internet, genera el ordenador o la tablet o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo creo que el sistema lo que sí que está generando es consumidores por necesidad de ese nuevo capitalismo que es el capitalismo de la tecnológica. Por ejemplo, el coche. Bueno, pues el coche hoy en día, pues si no te compras coche, pues es igual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues todo lo que está pasando con la industria automovilística que se está yendo a la mierda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, con la excusa del ecologismo nos cargamos una industria que en el fondo sabemos que no va a ser rentable porque la gente no va a tener dinero para comprarse un coche. Y entonces potenciamos el patinete, ¿no? Podría haber patinete. Entonces, como la gente se tiene que mover para ir de un sitio a otro, pues hacemos patinete y hacemos bicicletas. Entonces, bueno, pues ahí ya tienes un nicho de consumidores, que incluso gente que no tenga muchos recursos, si con las ayudas que le den y 4 chorradas que haga, pues se tendrá que comprar un móvil, ponerse internet, ponerse el patinete o la bicicleta para tener una movilidad para ir a trabajar o ir a donde sea, ¿no? Entonces, claro, por eso digo yo que el sistema en determinadas cosas ya te genera unas necesidades vitales, más allá de las que decía Marx, ¿no? Entonces, claro, el tema es que, perdón, habrá productos de este capitalismo donde no que ya hayan nuevos consumidores, es que habrá menos. Pongo el caso del automovilismo. Pero habrá otros sectores donde el sistema mismo creará la necesidad vital para que no solamente no decrezca el número de consumidores, sino a medida de que la gente, bueno, pues si van naciendo gente y va cumpliendo unos años, tenga esa necesidad vital de tener esos productos. Y por lo tanto, el capitalismo va a ir directo a potenciar a ese hablamos del capitalismo financiero tecnológico, es decir, el financiero evidentemente va a estar en manos de quien está y Sí. esos cotos cerrados no te van a dejar entrar, pero lo que es las industrias tecnológicas, que por cierto emplean a poca gente, por lo tanto las plusvalías son mayores, porque aunque a algunas personas le paguen un buen sueldo, en general se paga mierda igual como en los Sí. demás sitios. Además, esto en un piso se puede montar una empresa, tampoco hace falta tal, luego metes
una fábrica en Bangladesh que construían el móvil y el ordenador y se acabó la película. Pero claro, es decir, como el costo de producción suele ser muy barato de estas cosas, hombre, puedes poner unos precios ya más asequibles y por lo tanto generas esa necesidad vital que hoy ya tienes. Es decir, que entonces, claro, habrá, por eso digo que el tema, coincidiendo contigo, que has hecho una exposición muy brillante, pero coincidiendo contigo, creo que sí que habrá productos donde el propio sistema generará esa necesidad vital para que el producto siga manteniendo un nivel de consumidores que permita que la industria en sí o la fabricación en sí del producto, la gente lo siga consumiendo. Porque si no, estás muerto de Pero hambre. necesitamos buscar, o sea, un nuevo estándar para sobrevivir. Fíjate, estaba pensando lo que tú estás diciendo. O sea, la sociedad industrial de la reproducción expandida y la acumulación de capital que, bueno, surgió en el occidente en medio de esta agonía de las revoluciones burguesas, primero en Países Bajos, después en Inglaterra, en 1740, 1760 en Inglaterra. Atravesó tres etapas de este aumento progresivo de riqueza, o sea, el progreso lineal, digamos. Y estas etapas las distingue un paso, bueno, mesurado de este mejoramiento de las tecnologías. Esto es algo que hoy en día Sí, no pero tenemos. claro, porque las tecnologías tienen una caducidad. Entonces, claro, tú tienes que, claro, el tema es que para que esas tecnológicas sean rentables a largo plazo, se genera una caducidad. Por ejemplo, claro, tú te compras un móvil y al cabo de 6 meses han sacado otro, ¿no? Entonces, claro, Y a ver, estos son los avances de estos el avance, paradigmas claro, pero el tecnológicos. sistema te crea, claro. Esos son los avances tecnológicos, pero el sistema te crea, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Pues que posiblemente a ese móvil le ponen una aplicación, como se llame, yo no soy muy entendido en la Que en materia. 2 años se te rompe y tienes que Claro, comprar. que se cerró y entonces necesitas comprarte el móvil porque si no, no puedes, por ejemplo, Exacto. vamos a poner un caso de lo que yo entienda, ¿no? Pues no puedes hacer a WhatsApp sin en tu móvil porque el WhatsApp ahora ha hecho no sé qué y si no tienes la tecnología 5G o la tecnología 20G o las puñetas que vayan poniendo, tú ya no Sí, puedes entrar a WhatsApp, ¿no? Y sí, entonces, sí. claro, te obligan a cambiar de móvil, ¿no? Entonces, claro, esto es a lo que yo me refiero. Claro, la diferencia con la revolución industrial o esa proto-revolución industrial que tú has señalado en primero los Países Bajos, luego en Gran Bretaña y luego tal, claro, tú fíjate, pero luego hay un cambio. Tú fíjate que esa revolución industrial sí que está basado en productos de primera necesidad de las personas. Exacto. Porque normalmente es en ropa, el tema de la revolución agrícola en O sea, comida, etcétera, etapa etcétera. holandesa, Claro, manufactura y máquinas claro, textiles. claro, pero la segunda revolución industrial, donde Alemania es la cabecera, porque es la más Exacto. importante, y luego Sí. Estados Unidos, ya no son productos de primera necesidad, son de bienes de consumo. Pero el sistema crea la necesidad. ¿Por qué? Porque ya son de industrias químicas, farmacéuticas, industrias eléctricas, tener luz en tu casa. Es decir, que claro, la segunda revolución industrial, y ahí yo ahí ya conozco un poco mejor por mi especialidad en historia de Alemania, ya no es una revolución industrial donde el capitalismo lo que esté generando a nivel industrial son la satisfacción de las necesidades vitales de la población, sino que son bienes de servicios porque ya empieza a cambiar, es decir, empieza a surgir el turismo, ¿verdad? Que en pequeñas dosis y para los muy ricos o tal, es decir, pero ya empieza a surgir una revolución industrial de bienes de servicio que no se englobarían en lo que más llamaba las necesidades vitales de las personas, pero que hace que el sistema hace que se conviertan en necesidades vitales. Y entonces, claro, entonces tú dices, pobre, pues claro, si yo puedo tener luz en mi casa, electricidad en mi casa, en la calle, hay la iluminación eléctrica y no sé qué, no sé cuánto, claro, tú generas una necesidad vital. Sí. Entonces, la química, las farmacéuticas, claro, con el avance, no sé qué, pero claro, ya está generando que la gente, entonces, claro, para determinadas enfermedades, que en un modelo entonces fueron un avance, no hay que discutirlo, pero que hoy en día, pues claro, aquello que decía Aldo Harley, ¿no? Hemos avanzado tanto que ahora todos estamos enfermos, ¿no? Entonces, claro, todo esto, evidentemente, por eso redundo en el sentido de que cuando las manufacturas se cayeron, porque claro, la gente
gente tiene que comprar ropa porque no podemos ir desnudos por la calle, pero ya tenían menos peso y el problema de la decadencia económica de Gran Bretaña no empieza con la Primera Guerra Mundial, ya empieza de antes, es decir, porque ya a finales del XIX, principios del siglo XX, ya la economía británica, que se sigue basando en manufacturas y demás, y que ha quedado atrasada Producción masiva en respecto, fábricas, sí. claro, que se queda atrasada respecto a esa nueva revolución industrial que encabeza Alemania y Estados Unidos, pero fundamentalmente Alemania, claro, lo que hace el capitalismo es que esa parte, sí, claro, para que esto crezca, te convierte todos esos productos de bienes de servicio, que se llama, los convierte en necesidades vitales, o muchos de ellos. Entonces, claro, ¿qué va a pasar hoy en día en esa cuarta o quinta revolución industrial que dicen? Bueno, pues pasará lo mismo. Es decir, habrá productos de esa segunda revolución industrial, por ejemplo, el automóvil, que es una parte de esa segunda revolución industrial, donde va a ir a la baja. Entonces, eso hay que sustituirlo por de alguna manera. Entonces, ¿dónde se sustituye? Pues se sustituye en que esa revolución tecnológica se convierta en vital para muchísima gente. Y entonces, claro, para que no se pierda, pues claro, porque si tú creas cosas que a la gente no las puede comprar o no le interesa comprarlo, pues bueno, esto no va a ningún lado. Está claro. Tú con Sí, el sí. 1% o con un 15% de población que pueda comprar esos productos, evidentemente no hace funcionar al sistema. Entonces, claro, tienen que generar alguna cosa, que productos que generen, que tengan consumidores. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que está claro es que necesitamos forzosamente buscar un nuevo estándar para sobrevivir como especie. Este estándar no existe, esto no es cuestión de No, zurdos. en estos momentos estamos, digamos, desguarnecidos por todos los lados. Exacto. En estos Bueno, momentos estamos desguarnecidos, porque no hay teoría, ni hay teoría, ni hay praxis. no hay teoría de Parafraseando, crisis y nadie lo entiende, sobre todo en el occidente. no, ni parafraseando a Gramsci, que decía aquello de que sin teoría no hay praxis y sin praxis no hay teoría, pues ni tenemos praxis ni tenemos teoría. Y así, Entonces y así estamos estamos con... totalmente, pues a merced del beso de Rubiales. Ah, totalmente. Viva, venga, un abrazo, hasta la Un semana próxima. abrazo, Daniel, un placer como siempre. Adiós.